A los 9 años, inmóvil y petrificada, vi cómo la sangre de mi madre manchaba la mesa del comedor. Esa noche aprendí que los verdaderos monstruos no se definen por garras o colmillos, sino por compartir el mismo apellido que el tuyo. Soy Refugio Concepción Gutiérrez, hoy con 76 años, y aunque mi cabello blanco y mis manos arrugadas ocultan la historia, pocos en este rincón de San Juan del Río, en el corazón de Michoacán, la conocen. Para los más jóvenes, soy solo la dulcera de la plaza, la amable señora que los domingos por la mañana ofrece dulces de cajeta y palanquetas, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Si me observan con atención, verán que mis labios sonríen, pero mis ojos albergan una tristeza ancestral, huellas de una vida quebrantada que con dolor y perseverancia, logré recomponer. Contar esta historia me remueve por completo, por eso les pido su apoyo en los comentarios. Me gustaría saber desde dónde están viendo este vídeo. Por favor, también denle un me gusta para que sienta que no estoy sola al compartir esto. Es muy importante para mí saber que alguien me escucha después de tanto tiempo sin hablar. Nuestra casa, que se encontraba a unos 3 kilómetros del pueblo, era accesible solo por un camino de tierra que se convertía en lodo resbaladizo durante la temporada de lluvias. Era una construcción humilde hecha de adobe con un tejado que goteaba en las esquinas cuando había tormentas fuertes. Teníamos un patio amplio con árboles frutales de guayaba y mango, gallinas que picoteaban la tierra buscando alimento, y un perro callejero llamado Solovino, que ladraba a cualquier cosa que se movía. Éramos una familia común y corriente, mi padre, Gerardo, mi madre, Concepción, yo y mi hermano menor, Toñito, con 2 años menos que yo. Mi padre trabajaba en un aserradero, regresando a casa con el olor a madera y sudor. Mi madre se encargaba de todo, la casa a nosotros, la huerta que teníamos en la parte trasera, y la ropa que lavaba para otras personas para ayudar con los gastos familiares. Eran manos incansables, siempre rugosas por el constante trabajo, pero que llegada la noche conservaban la ternura suficiente para acariciar mi cabeza hasta que caía rendido en un profundo sueño. Las cosas comenzaron a torcerse cuando yo tenía alrededor de 7 años. Mi padre empezó a quejarse de fuertes dolores de cabeza, persistentes e implacables, describiendo una sensación como si un martillo golpeara incesantemente en su interior, día y noche. Su carácter se volvió irritable y cualquier sonido, por mínimo que fuera, se convertía en motivo de furiosos gritos dirigidos a todos nosotros. Mi madre, con paciencia, intentaba calmarlo, sugiriéndole que acudiera al médico del pueblo, pero él se negaba rotundamente, insistiendo en que era simplemente cansancio, una fatiga pasajera que pronto se iría. Sin embargo, no fue así. Los dolores se intensificaron y con ellos apareció algo que aún hoy, al recordarlo, me produce escalofríos. Mi padre comenzó a sufrir lo que mi madre llamaba crisis. De forma repentina y sin previo aviso, su cuerpo entero empezaba a temblar violentamente, sus ojos se volvían hacia arriba y balbuceaba incoherencias. En ocasiones, la violencia se apoderaba de él, destrozando platos, sillas, golpeando las paredes con tanta fuerza que sus nudillos sangraban. Doña Chole, nuestra vecina más cercana, que vivía a unos 500 metros de distancia, una vez nos dijo que lo que le pasaba a mi primo era epilepsia. Ella lo reconocía porque mi primo también la padecía. Nos explicó que necesitaba medicamentos controlados. Después de una crisis particularmente grave, en la que mi padre casi incendió la casa porque veía bichos imaginarios caminando por las paredes, mamá logró convencer a papá de ir al centro de salud. El médico le recetó unas medicinas, pero eran costosas, difíciles de conseguir y papá rara vez las tomaba de manera regular. Decía que se sentía aturdido, que no podía trabajar bien con ellas. Recuerdo a mi madre intentando esconderle las medicinas en el café para que las tomara sin que se diera cuenta, pero papá se percataba, y se enfurecía. «¿Me quieres envenenar, mujer?», gritaba, volcando la mesa y arrojando todo al suelo. Toñito y yo corríamos a escondernos debajo de la cama, abrazados y temblando de miedo. Las crisis comenzaron a ser más frecuentes y severas. Papá empezó a ver y oír cosas que no existían, conversaba con personas que no estaban presentes, y discutía con voces en su mente. Hubo días en que ni siquiera nos reconocía. Mi madre, en momentos de desesperación, se refería a ella misma con nombres diferentes. Aseguraba que Toñito y yo éramos hijos de otro hombre que había ingresado a la casa. Mamá, con la intención de resguardarnos, hacía lo posible por protegernos. Ante la inminencia de una pelea, nos enviaba a la casa de Doña Chole, o nos escondía en el pequeño cuarto trasero, donde guardábamos herramientas y provisiones.
Quédate quieta aquí con tu hermano, susurraba, no hagan ruido, pase lo que pase. Y escuchábamos horrores, gritos desgarradores, objetos estrellándose contra el suelo, el llanto ahogado de mamá, las acusaciones irracionales de mi padre. A veces él la acusaba de tener amantes, de robarle su dinero, de planear asesinarlo mientras dormía. Un día, al regresar a casa después de una de estas crisis, vi a mi madre sentada en el umbral de la puerta trasera, con un ojo amoratado y el labio roto. Ella intentó ocultarlo con la mano, forzando una sonrisa débil al verme. No fue nada, mi amor. Me tropecé y me golpeé con la esquina de la mesa, me dijo. A pesar de saber que no era verdad, opté por fingir que le creía porque era la opción más sencilla en ese momento. La situación familiar se deterioró progresivamente mes tras mes. Mi padre, después de un incidente violento en el aserradero, donde amenazó a un compañero con un formón, fue despedido. A partir de ese momento su consumo de alcohol aumentó, mezclando tequila con sus medicamentos, lo cual agravaba su condición. La economía familiar se volvió precaria, y nuestra subsistencia dependía cada vez más de los ingresos de mi madre, quien lavaba ropa, y de los frutos de nuestra pequeña huerta. Una noche, después de que mi padre, tras romper la mitad de los platos de la cocina, finalmente se quedó dormido, le pregunté a mi madre, mamá, ¿por qué no nos vamos? Mientras limpiábamos el desorden con el mayor sigilo, ella, con los ojos cansados, que revelaban una edad superior a sus 32 años, me respondió, ¿a dónde, hija mía? No tengo familia ni ahorros. Y tu padre no es que sea malo, es la enfermedad. En algún lugar dentro de esa mente confusa aún está el hombre que amé, el padre de ustedes. Yo quería creerle, de verdad lo quería. A veces en días excepcionales, cuando el dolor le concedía un respiro y cumplía rigurosamente con su tratamiento, lográbamos entrever al padre que recordábamos, el hombre que se sentaba en el banco de madera del patio. Nos convocaba a contemplar el atardecer, compartía relatos de su niñez, y silbaba melodías antiguas mientras reparaba algún objeto en el hogar. En esos momentos mi madre lo observaba con una ternura tan profunda que causaba una punzada en el corazón, como si anhelara preservar esos instantes fugaces para siempre. Sin embargo, esos días dichosos se volvieron cada vez más escasos, hasta casi desaparecer por completo. Las crisis se presentaban casi a diario y, en los escasos intervalos entre ellas, mi padre se mostraba permanentemente desconfiado, irritable y dominado por la paranoia. Fue un miércoles por la noche y jamás lo olvidaré. Afuera, la lluvia torrencial de verano, con su intensidad que parecía querer desprender el tejado, caía implacable. El estruendo de las gotas al golpear las tejas de lámina era ensordecedor. Toñito y yo ya estábamos en la cama, fingiendo estar dormidos, pero yo, como siempre en las noches de tormenta, me mantenía alerta porque sabía que a papá no le gustaban las tormentas. Decía que el estruendo de la lluvia intensificaba las voces en su cabeza. De pronto escuché el grito de mamá, seguido del ruido de una silla cayendo, algo que, lamentablemente, ya era habitual. Entonces jalé la cobija sobre la cabeza de Toñito, que ya sollozaba en voz baja. Ya va a pasar, le mentí como solía hacer, pero esa noche sabía que algo era diferente. Los gritos se intensificaron. Escuché a mamá suplicando, Gerardo, por el amor de Dios, suelta eso. No sabes lo que estás haciendo. Luego oí un ruido que nunca antes había escuchado, como si una sandía se rompiera al caer. Un golpe sordo seguido de un sonido húmedo y finalmente el silencio. Solo el sonido de la lluvia afuera. Ese silencio, más que cualquier grito, me aterrorizó. Sabiendo que no debía, me levanté de la cama. Quédate aquí, Toñito, le susurré con urgencia. No te muevas de este cuarto, pase lo que pase. Caminé con cautela por el largo y sombrío pasillo, sintiendo la frialdad de las tablas de madera vieja bajo mis pies descalzos, que crujían a cada paso. La puerta de la cocina, entreabierta, dejaba escapar una fina línea de luz. Con dedos temblorosos, la empujé lentamente abriéndola solo un poco, lo justo para espiar el interior. La escena que vi entonces y que se clavó en mi memoria para siempre, era como una fotografía nítida que se negaba a borrarse. Mamá yacía inmóvil sobre el frío suelo de cemento, un hilo rojo de sangre, que brotaba de su cabeza, formaba un pequeño charco que se extendía lentamente hacia la mano de papá, quien sostenía el pesado molcajete de piedra que ella usaba para preparar salsas y guisos, ahora manchado con la misma sangre. Los ojos de papá brillaban extrañamente como si estuviera en un trance profundo.
Las voces se han callado, murmuró con una voz que me pareció extrañamente serena, como no la había escuchado en mucho tiempo. Por fin, han callado. No sé si me vio allí, petrificada por el horror. Lo único que recuerdo con claridad es que corrí de vuelta a la habitación. Tomé a Toñito de la mano y nos encerramos en el armario, donde permanecimos abrazados, temblando de miedo hasta que la luz del amanecer asomó por la ventana. Aquella noche y los días subsiguientes fueron tan terribles y dolorosos que incluso después de casi 70 años, mis manos tiemblan al intentar describir lo sucedido. Sin embargo, siento la necesidad imperiosa de relatarlo, necesito que lo sepan, porque lo que creíamos una pesadilla solo era el preludio de una aún mayor. Cuando el sol asomó aquel jueves, yo seguía escondida en el armario, abrazando a Toñito, quien finalmente había logrado conciliar el sueño entre sollozos. Todo mi cuerpo me dolía por la postura, pero lo que más me atormentaba era el silencio sepulcral que inundaba la casa, un silencio denso y opresivo, como si el mundo entero hubiera dejado de respirar junto con mamá. De pronto escuché pasos que se aproximaban por el pasillo, el crujido de la puerta de nuestra habitación al abrirse, buscando refugio, buscando a Toñito. La voz de papá sonaba extrañamente normal, casi idéntica a la que recordaba antes de que la enfermedad lo consumiera. Por un instante fugaz y desesperado, creí que todo había sido una horrible pesadilla, que despertaría y vería a mamá en la cocina, preparando el café y el aroma del pan dulce impregnando la casa. Pero la realidad fue otra, papá nos encontró escondidos en el armario. Sus ojos, que ya no brillaban con la mirada vidriosa de la desesperación ni ardían con la furia que seguía a sus estallidos, eran ahora huecos, como pozos resecos donde la luz no alcanzaba a penetrar y revelar el fondo. Vengan, pronunció con una tranquilidad que helaba la sangre. Tenemos que solucionar esto. Resolver como si fuera posible enmendar lo ocurrido, como si fuera factible recomponer los fragmentos de nuestra familia hecha añicos. Al salir de la habitación, vi que ya había cubierto el cuerpo de mamá con una sábana blanca. En el suelo de la cocina, persistían manchas oscuras que él había intentado limpiar en vano, y el olor a sangre mezclado con el cloro me revolvió el estómago. Su papá está mal, pero él los cuidará, afirmó, refiriéndose a sí mismo en tercera persona, como si hablara de un extraño. Quizás en su mente lo era. No diremos nada a nadie sobre lo que pasó. Fue un accidente. Se resbaló. ¿Entienden? Toñito, temblando, comenzó a sollozar suavemente de nuevo. Papá le agarró los brazos con fuerza. ¿Entendiste, niño? Se resbaló. Asentí rápidamente, atrayendo a Toñito hacia mí. Sí, papá, entendemos. Aquella mañana, con la lluvia persistente golpeando los cristales, papá tomó una pala y se dirigió a la parte trasera del patio, detrás del gallinero. Allí, en la tierra húmeda, comenzó a cavar un hoyo profundo. Después de un tiempo regresó a la casa y salió de nuevo con el cuerpo de mamá, envuelto en una sábana blanca que mostraba manchas oscuras. Sin ataúd, sin ceremonia, sin la presencia de ningún familiar o amigo, papá depositó el cuerpo en la fosa que había cavado. Nosotros, mis hermanos y yo, observábamos la escena desde la ventana de nuestra habitación, paralizados por el terror, incapaces de derramar una sola lágrima, como si el miedo nos hubiera secado por dentro. En los días siguientes, papá les contó a los vecinos que mamá había tenido que ir a Guadalajara a cuidar a una prima enferma. Aunque la historia era vaga y poco convincente, nadie se atrevió a indagar más. La gente del vecindario prefería evitar nuestra casa debido al comportamiento extraño y errático de papá. Incluso doña Chole, una vecina bondadosa, se ofreció a cuidarnos mientras mamá estuviera ausente, pero papá rechazó la ayuda, insistiendo en que podía encargarse de nosotros. La vida continuó, pero bajo una normalidad perturbadora. Papá nos enviaba a la escuela como siempre. Preparaba comidas horribles muy diferentes a las que hacía mamá, y lavaba nuestra ropa de forma descuidada. A veces parecía que su comportamiento se había estabilizado, como si la enfermedad que padecía hubiera remitido. Hablaba poco, pero al menos, ya no sufría los episodios de violencia que antes lo atormentaban. Finalmente comprendí que ya no tomaba ninguna de las medicinas, y además, había dejado de beber alcohol. Era como si me hubieran trasladado a otro universo, uno en el que todo aquello que había vivido no hubiera existido. La noche era el momento más difícil. Me acostaba con Toñito en nuestra cama, abrazados como solíamos hacerlo, pero ya no sentía la tranquilidad de saber que mamá estaba en la habitación contigua. En su lugar,
éramos conscientes de que ella se encontraba en el fondo del patio, enterrada bajo la tierra húmeda, sola en la completa oscuridad. Fue durante una de esas noches, quizás unas 2 semanas después, cuando escuché la puerta de nuestra habitación abrirse lentamente. No era inusual que papá entrara para asegurarse de que estábamos dormidos, así que fingí estarlo como siempre. Sin embargo, esta vez fue distinto. Sentí el colchón hundirse ligeramente cuando se sentó en el borde de la cama. «Eres tan parecida a ella», susurró suavemente mientras acariciaba mi cabello. El mismo cabello, los mismos ojos. Continué con los ojos cerrados, respirando lentamente, suplicando que se marchara pronto. Sin embargo, la mano siguió su recorrido descendente por mi rostro, deslizándose por mi cuello, explorando zonas de mi cuerpo que jamás un padre debería atreverse a tocar a su propia hija. Esa noche una parte esencial de mi ser se fragmentó para siempre, una herida que con el paso del tiempo jamás cicatrizaría por completo. Tuve que aprender una lección que ninguna niña debería conocer, que el monstruo, a veces, no solo habita en tu hogar, sino que comparte tu propia sangre. Las noches se transformaron en una pesadilla recurrente. Trataba de cerrar con llave la puerta de mi habitación, pero él la forzaba y la abría. Luchaba por mantenerme despierta, pero la fatiga me vencía. Intentaba gritar, pero él me tapaba la boca con unas manos que olían a tierra y sudor. Y durante el día él actuaba como si nada hubiera pasado, fingiendo una normalidad familiar, en un hogar ya desprovisto de la presencia materna. Toñito, mi hermano pequeño, percibía que algo no estaba bien, pero su corta edad le impedía comprender. Solo notaba que su hermana, la que siempre lo protegía, ahora lloraba escondida y temblaba cada vez que el padre se acercaba. Por eso, siempre que podía, comencé a enviarlo a dormir a casa de Doña Chole, inventando diversas excusas. Al menos él estaría a salvo. En la escuela, mis calificaciones cayeron en picada, y la maestra, con el ceño fruncido y visiblemente preocupada por mi cambio repentino, llamó a mi padre para hablar. Ella, que siempre solía sonreír y charlar amablemente, ahora parecía retraída y distante, sin dirigirle la palabra a nadie. ¿Pasó algo, señor Gerardo?, le preguntó. Con una expresión de pesar, él respondió: es la falta de la madre, con el rostro perfectamente compuesto en una máscara de padre afligido. Todos la extrañamos mucho. Su prima está muy enferma y tardará en volver, añadió, y la maestra asintió convencida. ¿Quién podría sospechar de aquel hombre de apariencia respetable, viudo en secreto, dedicado a sus hijos? Una vez, intenté contarle a Doña Chole lo que me hacía mi padre por las noches. Cosas que no debería, balbuceé, con la voz casi inaudible. Ella me miró con lástima, pero también con incredulidad. Niña, no inventes historias. Tu papá está enfermo. Hace cosas sin querer a veces, pero no es de eso de lo que estás hablando. Eso es algo que viste en algún lugar y estás confundiendo. Después de ese día, me di por vencida. ¿Quién iba a creerle a una niña de 9 años en contra de un adulto? Los meses transcurrieron lentamente, cada día se sentía como una eternidad. Empecé a perder peso, a sufrir pesadillas horribles y a sobresaltarme violentamente ante cualquier roce. Sin embargo, nadie pareció notarlo, o si lo hicieron, prefirieron ignorarlo. En una de las noches más oscuras de mi vida, cuando el fuerte olor a tequila volvió a emanar del aliento de mi padre, y sus manos se sentían más ásperas y violentas de lo habitual, tomé una decisión. No podía seguir soportando esa situación. No podía permitir que aquello le ocurriera a Toñito cuando creciera, no podía dejar que ese hombre, al que alguna vez llamé padre, destruyera lo poco que quedaba de nuestra familia. Esa madrugada, mientras él dormía profundamente con sus ronquidos resonando por toda la casa, me levanté sigilosamente. Mi decisión ya estaba tomada. Si nadie me ayudaría, tendría que hacerlo yo sola. En el armario de la cocina, escondido en la parte más profunda, se encontraba el frasco de veneno que mi padre utilizaba para matar ratas. Con 9 años, pero con la madurez de alguien que ya no era una niña, recordé el dibujo amenazante de la calavera, una advertencia de peligro que mi madre siempre escondía, temiendo que nosotros, los niños, lo tocáramos. Con mis manos pequeñas y temblorosas, sostuve el frasco que contenía el veneno, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. La infancia se había desvanecido aquella noche lluviosa cuando la sangre de mamá había teñido el suelo de la cocina.
El plan, concebido en mi mente, era simple: papá tomaba café negro y azucarado todas las mañanas, y el amargo veneno se ocultaría en su sabor. Con una dosis letal, todo terminaría. Toñito y yo escaparíamos al pueblo, inventando la historia de una crisis repentina que lo había llevado a la muerte. Nadie dudaría, pues todos conocían las rarezas de papá. Pero mientras sostenía el veneno, una extraña sensación me invadió. Sentí la presencia de mamá, casi podía percibir el aroma del perfume barato que usaba los domingos para ir a la iglesia. Una voz resonó en mi interior, diciéndome con firmeza: no es así como se soluciona esto, hija. No logré discernir si era realmente el espíritu de alguien, mi propia voz interior, o simplemente el pánico ante las posibles repercusiones de mis actos. Lo único que supe es que guardé el veneno en el armario y regresé a mi habitación, sumida en un llanto silencioso. Sin embargo, esa noche no fue del todo inútil. A pesar de no haber tenido la valentía para llevar a cabo mi plan más extremo, algo nuevo despertó dentro de mí: la determinación de luchar, de sobrevivir, de buscar una alternativa. No me resignaría a ser una víctima para siempre. Necesitaba ser astuta, paciente y esperar la oportunidad adecuada. Y esa oportunidad llegó antes de lo esperado, de una manera totalmente inesperada. A la mañana siguiente desperté con una idea diferente. Ya no necesitaba el veneno. La solución residía en la verdad que permanecía sepultada en el jardín. Esa mañana me sentí renovada. Una claridad mental, que no había experimentado en meses, me inundó por completo. Mientras preparaba el café, con la mirada fija en la ventana de la cocina, observando el lugar donde mi madre descansaba, tomé una decisión: la verdad sería mi arma. Impedida de recurrir al veneno, pues eso me convertiría en su reflejo, me aferré a la verdad sepultada en el jardín, un secreto que solo nosotros tres conocíamos. El teniente Méndez, en cumplimiento del nuevo programa gubernamental, inspeccionaría a las familias más remotas cada primer miércoles del mes, verificando el cumplimiento escolar de los niños. Faltando 2 días para esa inspección, orquesté una farsa sin precedentes, sonreí a las palabras de mi padre, me mantuve firme ante su cercanía, y preparé sus platos favoritos. Al principio desconfiado, con sus ojos ahora velados como el cielo previo a una tormenta, me interrogó: ¿estás diferente, niña? ¿Qué te pasa? Le respondí que solo extrañaba a mi madre y deseaba ser más útil, una explicación que pareció convencerlo, o tal vez, le resultó más conveniente. A la mañana siguiente, después de una noche en la que, atormentada por el llanto y la repugnancia, me resigné a soportar lo que me exigía sin oponerme, solo pensando en los 2 días que me separaban de la ansiada liberación, esperaba en la entrada de la casa la llegada del teniente Méndez. Lo divisé acercándose montado en su caballo alazán, un miércoles cualquiera. Previamente había enviado a Toñito a casa de doña Chole, desde la mañana, con la excusa de que iba a ayudar a mi padre a limpiar el gallinero, y que el olor sería desagradable. «Buenos días, señor Méndez», lo saludé con la mayor naturalidad que pude. «Buenos días, pequeña». «¿Está tu padre?», preguntó. «Sí, pero aún está durmiendo. Tuvo una crisis anoche y la medicina lo deja muy somnoliento». El teniente asintió mostrando empatía, pues todos en el pueblo conocían las frecuentes crisis de mi padre. «¿Puedo mostrarle algo?», le pregunté con el corazón latiendo con fuerza, temiendo que pudiera oírlo. «¿Qué clase de secreto, niña?», cuestionó. «Es sobre mi madre. Ella no fue a Guadalajara a visitar a ninguna prima». El rostro del teniente se transformó. Con el rostro sombrío, descendió del caballo y me interrogó: «¿Qué pretendes?». Supliqué: «Acompáñeme, por favor». Lo conduje hasta el extremo del patio, tras el gallinero, al sitio donde yacía sepultada mi madre. Un pequeño montículo de tierra aún se distinguía, a pesar del transcurso del tiempo. Señalé aquel lugar en silencio. «¿Qué es esto, niña?», preguntó. Con la voz firme, a pesar del llanto inminente, respondí: «Mi madre. Mi padre la mató una noche lluviosa». Le golpeó la cabeza con el molcajete. «Yo lo presencié». El teniente palideció, dirigiendo alternativamente su mirada hacia mí, hacia el montículo y de nuevo hacia mí. «¿Estás segura de lo que afirmas? Es una acusación grave». Afirmé: «Lo estoy». Él la enterró aquí, envuelta en una sábana floreada, la que tanto apreciaba. Si excava, comprobará mi testimonio. No relataré lo que sucedió a continuación, cómo cavaron y descubrieron el cuerpo de mi madre en estado de descomposición,
pero aún identificable por el collar de cuentas turquesas que siempre llevaba consigo, regalo de su abuela. Despertado por el estruendo, mi padre salió corriendo de la casa, vociferando que unas voces le habían ordenado cometer sus actos, que él no tenía culpa. 3 días después, lo encontraron escondido y delirante en una cueva cercana al río, hablando solo. No detallaré cómo confesó todo, incluyendo el asesinato de mi madre y los abusos que sufría en las noches. Un grupo de hombres del pueblo deseaban tomar la justicia por su mano antes de que la policía se lo llevara. Lo esencial es que mi padre fue encarcelado y nunca más regresó. Años más tarde supe que falleció en prisión, víctima de una pelea con otros reclusos que conocían sus crímenes contra mí. La noticia no me produjo ninguna emoción, ni alegría ni tristeza, solo un vacío donde antes residían el miedo y la rabia. Toñito y yo fuimos a vivir con la tía Socorro, hermana de mi padre, de cuya existencia desconocíamos. Ella, soltera, trabajaba como enfermera en un gran hospital de Ciudad de México. Aunque nunca había deseado tener hijos, nos recibió con una calidez inmensa, como si nuestra llegada fuera algo largamente esperado. La sangre es la sangre, afirmó al vernos entrar, 2 niños pequeños, asustados y tomados de la mano, cada uno cargando una pequeña maleta con nuestras pocas pertenencias. Ustedes son familia, nos aseguró. La tía Socorro era diferente a cualquier persona que hubiéramos conocido antes. Usaba pantalones en lugar de vestidos, conducía su propio coche, trabajaba fuera de casa y expresaba sus opiniones sin temor. En el pueblo las mujeres murmuraban que era demasiado moderna, insinuando que esa era la razón por la que nunca había encontrado marido, pero para mí, ella era exactamente lo que necesitábamos. Durante los primeros meses, las pesadillas me atormentaban casi todas las noches. Despertaba sobresaltada, empapada en sudor frío, atormentada por las imágenes de la sangre de mamá y las manos de papá que me perseguían en la oscuridad. La tía Socorro nunca se impacientaba. Entraba en mi habitación, encendía la luz, afortunadamente en la ciudad grande ya teníamos luz eléctrica, se sentaba en el borde de mi cama y permanecía a mi lado hasta que lograba calmarme. Lo que sufriste fue un trauma espantoso, afirmaba sin dudar. Pero eso no te define, eres mucho más que eso. Algún día, tu sufrimiento será solo una cicatriz, ya no una herida sangrante. Al principio me costaba creerle. ¿Cómo podría superar algo tan terrible? ¿Cómo podría llevar una vida normal después de haber presenciado y experimentado lo que viví? Sin embargo, la tía Socorro era tenaz. Me matriculó en una escuela prestigiosa, gestionó una psicóloga, algo que nunca antes se había visto en el pueblo. Me animó a participar en actividades como natación, piano, pintura, cualquier cosa que ocupara mi mente y mi cuerpo, para crear nuevos recuerdos que cubrieran los antiguos. Necesitas aprender a vivir de nuevo, cariño, no solo a sobrevivir. Con el tiempo las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Empecé a sonreír de nuevo, a hacer amigos en la escuela, a mirarme al espejo sin sentir rechazo por mi propio cuerpo. Toñito también prosperó en la gran ciudad. Desde pequeño jugaba fútbol en las calles con los amigos del barrio, regresando a casa con las rodillas raspadas y lleno de historias. A los 15 años, con el recuerdo de mi propia maestra, doña Esperanza, que percibió mi sufrimiento sin saber cómo ayudarme, decidí dedicar mi vida a la enseñanza. Reflexioné sobre la cantidad de niños que, como yo, sufrían en silencio, sin nadie que les tendiera una mano. Deseaba cambiar esa realidad. Mi tía Socorro, apoyando mi decisión, me ayudó a ingresar en la escuela normal. Fueron años de esfuerzo, pero también de gran satisfacción. A los 18 años, ya impartía clases en una humilde escuela de preescolar en el barrio, y la alegría que sentía al ver los rostros de los niños iluminarse con el aprendizaje era un consuelo para mi alma. La vida siguió su curso. Toñito, para orgullo de tía Socorro, se graduó de médico, y yo conocí a José Alberto en una fiesta de la escuela donde trabajaba. José Alberto, padre de uno de mis alumnos, era un viudo reciente que tenía que criar solo a su hijo de 5 años. Empezamos a hablar sobre los retos de la crianza, luego sobre música y literatura, y sin darme cuenta, ya estábamos saliendo. Para mí fue complicado, incluso después de tantos años, el contacto de un hombre aún evocaba recuerdos que prefería mantener enterrados. José Alberto se dio cuenta de mi turbación y fue paciente y respetuoso. Cuando finalmente le confesé detalles de mi pasado, lloró conmigo tomándome las manos con ternura y diciéndome, nada de eso importa, lo que importa es quién eres hoy, refugio, y eres la mujer más fuerte y amable que he conocido.
Nos casamos un domingo de primavera de 1970. Yo tenía 24 años y sentía que por fin estaba empezando a vivir. José Alberto, su hijo Marquitos y yo formamos una familia que nunca pensé que podría tener. 3 años después del evento significativo, dimos la bienvenida a nuestra hija Clara, una pequeña con rizos dorados y una sonrisa contagiosa que instantáneamente se convirtió en el epicentro de nuestras vidas. Con Clara en mis brazos por primera vez, recién nacida y vulnerable, le hice una promesa sagrada, una promesa que nadie me había hecho a mí, que siempre estaría protegida, que siempre sería amada incondicionalmente y que ningún temor, ningún monstruo, la acecharía mientras yo estuviera presente. La idea de venganza que había concebido en mi infancia, utilizando la verdad como una herramienta para confrontar y perjudicar a mi padre, no representó el final de mi historia. En realidad, fue el punto de partida de un largo y arduo camino de curación, reconstrucción personal y finalmente, una existencia plena y satisfactoria, algo inimaginable para la niña aterrorizada que crecía en el corazón de Michoacán. A menudo al cerrar los ojos, aún puedo visualizar la sangre de mi madre manchando el suelo de la cocina y siento con la misma intensidad el peso opresivo de mi padre sentado al borde de mi cama. Sin embargo, esos recuerdos ya no ejercen el mismo dominio sobre mí. Se han convertido en sombras de un pasado que ya no posee la capacidad de lastimarme. La verdadera justicia, comprendí, no residía en el encarcelamiento o la muerte de mi padre. Logré vivir, amar y construir una familia estable, rompiendo el ciclo de violencia que amenazaba con destruirme. Experimenté la increíble capacidad de renacer, como flores que brotan de las cenizas de una tragedia. Con el tiempo mis hijos crecieron, y el mundo, incluyendo México, sufrió cambios significativos. Al mirar atrás, veo una vida con sus altibajos, pero las cicatrices del pasado siempre estuvieron presentes. José Alberto, un hombre decente y un buen esposo, me ayudó a recuperar la fe en los demás y en mí misma. Compartimos 35 años juntos, hasta que el cáncer de pulmón lo arrebató en 2005. A pesar de las dificultades inherentes a cualquier matrimonio, fueron años de felicidad. Educamos a nuestros hijos con amor y respeto, valores que aprendí de mi madre, aunque brevemente, y de ti, Socorro. Marquitos, el hijo que José Alberto ya tenía, se convirtió en un hijo para mí como si fuera mío de sangre. Después de obtener su título de ingeniero, se casó a temprana edad, y me bendijo con 3 nietos, quienes son mi mayor alegría. Clara, mi hija, siguiendo mi ejemplo, se dedicó a la enseñanza, pero superó mis logros al convertirse en directora de una escuela para niños de bajos recursos en las afueras de la Ciudad de México. Mi hermano Toñito, por su parte, eligió la pediatría, siempre bromeando que su elección fue influenciada por mi cuidado hacia él cuando éramos niños. A pesar de una vida aparentemente feliz y exitosa, un secreto me atormentaba. Durante años solo José Alberto, la tía Socorro y Toñito conocían lo que sucedió en aquella casa del pueblo, oculto para mis hijos, mis compañeros de trabajo y todos los demás. Para que remover el pasado, refugio, decía la tía Socorro cada vez que el tema salía a la luz. El pasado, aunque intenté dejarlo atrás, me perseguía, y finalmente a los 50 años, sufrí mi primer colapso. Mientras enseñaba a los alumnos de 3er grado, un niño nuevo entró al aula. Era delgado, con ojos llenos de temor y visibles marcas de dedos en los brazos. Al verlas me transporté instantáneamente a mi infancia, a la casa de mi pueblo, sintiendo de nuevo las manos de mi padre sobre mi cuerpo. La escena fue tan abrumadora que me desvanecí frente a mis estudiantes. Al despertar en la enfermería de la escuela, comprendí que era hora de enfrentar el pasado, de dejar de ignorar a la niña asustada que aún habitaba en mí. Fue entonces cuando, ya en la mediana edad, inicié terapia. Dora Lucía, mi psicóloga, aunque mucho más joven que yo, poseía una sabiduría que me sorprendió desde la primera sesión. Me explicó doña Refugio que el trauma no se cura con el tiempo, sino que permanece en el cuerpo y en la memoria, pero que es posible aprender a vivir con él de una manera diferente. En los años siguientes, fui desenterrando recuerdos dolorosos que había reprimido durante décadas, llorando lágrimas que creí haber secado hace mucho. Sentí una furia intensa contra mi madre por no haberme defendido mejor, contra mi padre por haber arruinado nuestra familia, y contra Dios por haber permitido tanto sufrimiento. La doctora Lucía me repetía que la rabia era una etapa necesaria, que no debía sentir vergüenza por ella. Con el tiempo comprendí que mi padre era un hombre con problemas, no simplemente una persona malvada, y que mi madre había hecho lo mejor que pudo, dadas sus circunstancias, y que yo, siendo solo una niña de 9 años,
No habría podido actuar de manera diferente. El perdón no llegó de inmediato ni de forma fácil, fue un proceso lento como la lluvia que llena un balde gota a gota. Primero perdoné a mi madre, luego a mí misma, pero perdonar a mi padre fue lo más complicado. A veces creo que todavía estoy trabajando en ello. A los 60 años tomé una decisión que alteraría nuevamente mi vida, decidí compartir mi historia con mis hijos. Clara lloró al escucharla, mientras que Marquitos permaneció en silencio con la mirada fija en un punto lejano, como si estuviera intentando asimilar lo que le contaba. Luego me abrazaron de una forma diferente, no como lo hacían usualmente como hijos que abrazan a su madre, sino como adultos que protegían a alguien a quien querían. Clara, con lágrimas en los ojos, preguntó ¿por qué nunca nos contaste esto antes? Con sinceridad, respondí quería protegerlos. Deseaba que crecieran sin el peso de esta historia, y tal vez también sentía vergüenza, temor al juicio. Marquitos, visiblemente asombrado, exclamó vaya, mamá, usted fue una víctima, una sobreviviente. Esa palabra, sobreviviente, resonó en mí durante días. Nunca me había visto de esa manera. Siempre fui la víctima, la que generaba lástima, la que portaba cicatrices internas. Pero sobreviviente sonaba positivo, fuerte. Después de esa conversación, algo cambió en mi interior. Comencé a hablar más abiertamente sobre mi experiencia, no con cualquiera, por supuesto, sino con personas que pudieran encontrar consuelo al saber que es posible rehacer una vida después de tanto dolor. Participé activamente en grupos de apoyo diseñados para mujeres que habían experimentado violencia, brindando un espacio seguro para compartir experiencias y recibir apoyo mutuo. Además, ofrecí charlas informativas en escuelas locales, enfocándome en la identificación de señales de abuso infantil para educar y empoderar a niños y educadores. Posteriormente me dediqué al voluntariado en una casa de acogida, donde colaboré en el cuidado y apoyo de niños rescatados de entornos familiares violentos. A medida que compartía historias, estrechaba manos y ofrecía consuelo, sentía que el peso de mis propias experiencias dolorosas se aliviaba gradualmente, no por el olvido, sino por la transformación de esos recuerdos en un testimonio de supervivencia y fortaleza. Ya no se trataba solo de la historia de la niña que sufrió, sino de la historia de la mujer que había superado la adversidad y se comprometió a ayudar a otras a hacer lo mismo. A los 70 años, ya jubilada de mi carrera docente, pero aún activa en el voluntariado, recibí una inesperada invitación. Una periodista deseaba entrevistar a sobrevivientes de abuso infantil para un documental. Mi nombre había sido sugerido por una de las coordinadoras de la casa de acogida, pero inicialmente me sentí reacia. Una cosa era compartir mi historia en entornos íntimos y protegidos. El propósito de hablar ante una cámara para que desconocidos me escucharan era completamente diferente a cualquier otra experiencia que había tenido. Sin embargo, reflexioné sobre la cantidad de personas que podrían ser ayudadas y la cantidad de niños que podrían ser protegidos si más gente prestaba atención a las señales de peligro. Decidí hacerlo y se lo dije a José Alberto aquella noche, continuando mi costumbre de conversar con él antes de dormir, aunque hacía años que había fallecido. Sentí que era el momento de sacar esta historia a la luz, de exponerla completamente. La entrevista fue muy dura. Revivir todos los detalles frente a extraños, con luces y cámaras, fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Pero al terminar, sentí un alivio inmenso, como si pudiera flotar. El documental Voces del Silencio fue galardonado y se proyectó en escuelas, universidades y comisarías. Recibí cientos de cartas y correos electrónicos, y mi nieta, a mis 72 años, me enseñó a usar la computadora. Me escribieron personas que se sintieron identificadas con mi historia, y que encontraron el coraje para buscar ayuda después de escucharme. Una carta, entre muchas que recibí, resonó profundamente en mí. Provenía de una mujer de 85 años, cuya caligrafía, delicada y temblorosa, revelaba su avanzada edad. En ella compartía un secreto guardado celosamente, querido refugio, nunca le conté a nadie lo que mi padrastro me hizo cuando yo tenía 12 años. Cargué este secreto durante 73 años, creyendo que moriría con él. Después de ver tu testimonio, le conté a mi hija. Fue como si me hubiera quitado un piano de encima. Gracias por darme valor. La lectura de esas palabras me conmovió hasta las lágrimas, y me hizo reflexionar sobre cómo el silencio nos oprime, sobre cómo guardamos secretos creyendo protegernos, pero en realidad, solo alimentamos la oscuridad.
Ahora a mis 76 años, sentada en la mecedora de mi porche, contemplando la bulliciosa Ciudad de México, tan distinta del camino de tierra de mi infancia, comprendo que su historia, y la de tantos otros, no es solo de dolor y superación, sino que destaca la trascendencia de la verdad, incluso cuando es dolorosa. Se trata de romper el silencio que protege a los agresores y aprisiona a las víctimas. La experiencia que viví, y que me marcó profundamente, lamentablemente sigue siendo la realidad de miles de niños en México y en todo el mundo. Son niños vulnerables sin voz para ser escuchados, sin un lugar seguro al cual acudir, y sin alguien que les crea cuando intentan contar su sufrimiento. Viven en hogares que deberían ser refugios, pero que por el contrario, se han transformado en prisiones de miedo y silencio. Si en este momento me estás escuchando y eres un niño que está pasando por algo similar, quiero que sepas que no es tu culpa, nunca lo fue. Tú mereces protección, amor y respeto. Tu voz es importante y tu historia también lo es. No te rindas en la búsqueda de ayuda hasta que encuentres a alguien que te crea y te escuche. Y si eres un adulto que sufrió abuso en la infancia y aún guardas ese secreto, quiero que sepas que nunca es demasiado tarde para iniciar el proceso de sanación de esas heridas. El silencio solo beneficia a la persona que te lastimó. Tu historia, por más dolorosa que sea, tiene el poder de ser la luz que guíe a otra persona fuera de la oscuridad. La llegada de la vejez tiene una forma peculiar de traer a la superficie recuerdos que creíamos haber enterrado. Ahora, a mis casi 80 años, siento que el pasado llama a mi puerta con una fuerza que renueva el dolor. El paso del tiempo, en vez de borrar los recuerdos, los concentraba, extrayendo su esencia, a veces agradable, a menudo dolorosa, pero siempre vívida. Mis nietos, curiosos, me preguntaban cómo había logrado sobreponerme a todo lo que había vivido. La realidad es que nunca lo superé por completo. Un trauma de esa magnitud no se supera, solo se aprende a vivir con él, como un árbol que abraza una herida causada por un alambre. La cicatriz persiste, se integra al tronco, convirtiéndose en parte de su ser. Al cumplir 65 años, hice algo que nunca creí posible: regresé a San Juan del Río. El pueblo había sufrido una metamorfosis tal que apenas lo reconocí. Las calles principales estaban pavimentadas, un enorme supermercado se alzaba, e incluso había una sucursal bancaria. El arroyo donde jugaba con Toñito había sido encauzado. La casa donde crecí, mi hogar, ya no existía, reemplazada por una panadería con mesas en la acera. Me dirigí al terreno donde alguna vez estuvo nuestra propiedad, el lugar donde todo había sucedido. Un joven mesero me sirvió café. Sentado en el mismo lugar, justo encima de la tierra donde mi madre fue sepultada a toda prisa, donde mi infancia fue abruptamente truncada en una noche lluviosa, bebí lentamente el café caliente y dulce, sintiendo el calor reconfortante descender por mi garganta y disipar el frío que siempre me embargaba al regresar a ese pasado doloroso. ¿Usted es de aquí?, preguntó el muchacho, observando mi mirada ausente. Lo fui hace mucho tiempo, respondí sin agregar nada más. ¿Qué sentido tendría compartir mis recuerdos con alguien que ni siquiera había nacido cuando todo aquello ocurrió? Para él, ese lugar era simplemente la panadería de su padre, un negocio más, ajeno a los fantasmas que yo veía. Durante ese viaje también visité el cementerio, donde, tras la repercusión del documental sobre mi historia, el ayuntamiento trasladó los restos de mi madre a una tumba digna. Allí deposité flores, geranios rojos, idénticos a los que ella solía cultivar en el porche de nuestra antigua casa. Me quedé un rato en ese lugar, hablando en silencio con ella, compartiendo detalles sobre mis hijos y mis nietos, narrando la vida que logré construir a pesar de las adversidades. «Estarías orgullosa, mamá», murmuré suavemente antes de marcharme. Aquella fue una visita final, una despedida. No regresé después de ese día, ni tengo la intención de hacerlo. Algunas puertas necesitan cerrarse para poder avanzar. A los 70 años perdí a Toñito, mi hermano, mi compañero, la única persona en el mundo que había compartido la misma pesadilla que yo. Falleció tras una dura batalla contra el Alzheimer, una enfermedad devastadora que le robó la memoria gradualmente. Al final, ya no me reconocía, me confundía con nuestra madre. «Mamá, tengo miedo. Papá está gritando otra vez», solía decir, con la mirada perdida en un pasado que anhelaba que olvidara. Su partida dejó un vacío inmenso en mí, un hueco que nada logró llenar. Era como si el último testigo de mi historia hubiera desaparecido, dejándome sola con mis recuerdos, sin nadie para validarlos. Sí, lo que les voy a contar sucedió realmente. No fue un sueño, ni una alucinación.
La tía Socorro, que me brindó tanta protección y apoyo en mis momentos más difíciles, ya había fallecido hacía años. Al igual que José Alberto. Las personas que nos tendieron la mano cuando estábamos a punto de derrumbarnos, ahora emprenden sus propios caminos, dejándonos con la responsabilidad de continuar, de poner en práctica lo que aprendimos de ellos. Fue después de la muerte de Toñito que decidí comenzar a escribir mis memorias, no con la intención de publicarlas, sino para evitar que esta historia se perdiera conmigo. Quería que mis nietos y bisnietos, cuando yo ya no estuviera, pudieran entender mejor quién era su abuela, de dónde provenía esa fortaleza que todos percibían en mí. Escribir fue un proceso sanador. Cada palabra escrita era como una pequeña lápida que colocaba sobre una tumba, sellando definitivamente un pasado que durante mucho tiempo permaneció abierto, expuesto, doloroso. Una vez finalizado el manuscrito, entregué una copia a cada uno de mis hijos. Clara, al recibir el suyo, no pudo evitar emocionarse y llorar. Marquito, con el sobre pegado al pecho durante un prolongado silencio, finalmente rompió a hablar, la voz entrecortada por la emoción. «Mamá, gracias por confiar esto en nosotros», murmuró con respeto. «Lo guardaremos con el mayor cuidado y veneración». En el año 2020, cuando la pandemia global irrumpió con su carga de temor y soledad, descubrí que las vivencias de mi vida, los desafíos y las adversidades que había enfrentado, de alguna manera me habían preparado para resistir. Mientras muchos se sumían en la desesperación debido al confinamiento, yo encontraba consuelo y fortaleza en el recuerdo de otros aislamientos, otras prisiones, que en su momento había logrado superar. Con la ayuda de las videollamadas, una tecnología que aprendí a utilizar, brindé apoyo a mis nietos. Les narraba cuentos a los bisnietos más pequeños. Además, organicé un grupo de oración virtual con mis amigas de la iglesia. De alguna forma, mi avanzada edad, que muchos considerarían un factor de vulnerabilidad, se transformó en mi mayor fuente de fuerza y resiliencia. Había vivido tanto, sobrevivido a tantas pruebas, que una pandemia, por más aterradora que fuera, no iba a lograr doblegarme. «Abuela, eres indestructible», bromeó mi nieto Pedro en una de las videollamadas. «No es exactamente así», pensé para mis adentros con una sonrisa. A pesar de no ser invencible, mi existencia ha sido fracturada en múltiples ocasiones. Sin embargo, aprendí a recomponerme, retocando cada fragmento roto, consolidando mi fuerza en las cicatrices. Recientemente Clara me solicitó que compartiera mi experiencia con las profesoras de la escuela que ella dirige, en una capacitación sobre la identificación de señales de abuso infantil. Al principio sentí dudas. Consideré que era una tarea impropia para mi edad, pero finalmente acepté. Ante aquellas mujeres jóvenes, rebosantes de energía y optimismo, reviví mi historia. Describí la tormenta de aquella noche, el estruendo del molcajete al impactar la cabeza de mi madre, las manos de mi padre mancillando mi infancia y la determinación de usar la verdad como defensa contra él. Además, relaté el proceso de reconstrucción personal, la terapia, el perdón, arduo e imperfecto. Al concluir, una joven maestra con lágrimas en los ojos, alzó la mano y me preguntó cómo logró no convertirse en una persona amargada después de todo eso. La pregunta me tomó por sorpresa. Nunca me había detenido a analizar profundamente ese asunto. Tras unos breves segundos de meditación, contesté que consideraba que era una decisión que tomaba cada día. Cada mañana al despertar me enfrentaba a la elección de permitir que lo vivido me definiera en el presente, o de usarlo como impulso para construir algo distinto. No siempre resultaba sencillo optar por el camino más arduo. Hubo jornadas en que la amargura parecía la única salida viable, pero en un momento dado comprendí que si permitía el odio y el resentimiento, mi padre seguiría atormentándome, incluso después de su muerte, y no podía permitir eso. Envejecer implica encarar la finitud con mayor claridad cada día. A mis 76 años, soy consciente de que tengo más pasado que futuro por delante, pero eso no me inquieta tanto como cabría esperar. He vivido lo suficiente, amado lo suficiente, sufrido más que suficiente. Estoy lista para lo que venga, sea lo que sea. Al echar la vista atrás, contemplo un largo y tortuoso camino. Algunos tramos fueron tan oscuros que apenas podía ver un palmo delante de mí. Algunas personas experimentaron una alegría singular, un tipo de felicidad que solo se valora verdaderamente tras haber conocido el sufrimiento más profundo. Su existencia fue plena y rica, abarcando tanto el dolor como la belleza. Si pudiera retroceder en el tiempo y hablarle a la niña de 9 años,
aterrorizada y oculta en un armario mientras su mundo se desmoronaba, le susurraría: resiste, pequeña. El camino será arduo y desafiante, pero lo lograrás. Llegará el día en que seas una anciana, sentada en un porche contemplando el atardecer, rodeada de seres queridos. Un día, relatarás tu historia y ayudarás a otros a superar sus propias tormentas. Ese día comprenderás que, de una manera misteriosa e incomprensible para nosotros, nada de lo vivido fue en vano. Si mi relato conmovió tu corazón, te pido que lo compartas con quienes puedan necesitar escuchar este mensaje de esperanza. Dale me gusta para que más personas puedan conocer esta historia y quizás encontrar fuerzas para sus propias luchas. Suscríbete al canal para disfrutar diariamente de nuevas historias reales de superación personal y fe, donde compartimos testimonios que nos recuerdan que no estamos solos. Estas historias nos dan esperanza al saber que otros han enfrentado desafíos similares y han logrado salir adelante. Que Dios te acompañe hoy y siempre.